¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues les doy las gracias por acompañarme nuevamente en un estudio más. Esta vez vamos a tener lo que es el panorama bíblico, pero vamos a hacerlo no solo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sino que va a ser de toda la Biblia en general y lógicamente vamos a empezar por Génesis, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué les parece si damos una pequeña introducción a través de lo que es de lo que vamos a ver y sobre todo qué es la Biblia, de qué está compuesta, tener una pequeña idea de todo lo que es este estudio de panorama bíblico, ¿sí? A ver, permítame, le voy a poner la primera de las diapositivas. Ahí está, panorama bíblico. Es la clase uno y es la introducción, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que qué es la Biblia. Precisamente el nombre de Biblia viene del griego biblos, ¿no? Y que es el plural de lo que es la palabra biblion o libritos. De ahí viene la- el significado de la Biblia, ¿no? Libritos, ¿sí? Es un compendio de libros digamos que de de lo que es la unión, ¿sí? De una serie de libros que que precisamente forman es lo que es la Biblia, ¿no? Realmente la primera vez que se utiliza nombre, pudiéramos decirlo así, la Biblia como tal, fue usado por Juan Crisóstomo bueno, él vivió entre el 347 y el 407, ¿sí? Después de Cristo, lógicamente. El término bíblico se le conoce como la escritura o escritura, ¿sí? Y entonces, esto lo podemos ver en Hechos 8:32 y segunda de Timoteo 3:16. Ahí hace mención precisamente de la escritura, ¿sí? O sea, este compendio de libros que se tenía al principio, que era el Antiguo Testamento, y posteriormente se le van agregando lo que son los diferentes libros, ¿sí? Que al final de cuentas se crea lo que es la Biblia actual, ¿sí? Ahora bien, el concepto que tenemos de teológico, digamos, de la Biblia es el conjunto de libros que recogen la experiencia del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, ¿sí? Y posteriormente lo que es la iglesia, ¿no? Y de otros pueblos que se relacionan con Dios, ¿sí? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento es una serie de libros que se habla de la relación que Dios tuvo con su pueblo, ¿sí? Escritos desde y para la fe, ¿sí? A pesar de que fueron escritos en diferentes épocas y lugares, ¿sí? Tienen una conexión entre sí, un propósito, un tema y en sí un tema central, ¿no? Que los une, que es precisamente pues la llegada del Mesías, ¿no? O sea, de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los judíos no lo aceptan como tal, pero nosotros sí sabemos que todo eso que se menciona en el Antiguo Testamento se viene a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? En el concilio de Yamnia, ¿sí? Que fue en el 90 después de Cristo, se reconocen precisamente esos 39 libros del Antiguo Testamento. ¿eh? Acuérdense que en total la Biblia tiene 66 libros. ¿De acuerdo? La selección de los libros, bueno, se le llama canon, ¿no? Canon de las escrituras. Ese término de canon se deriva de la palabra hebrea ganeg o caña, ¿sí? Las cañas
se usaban como regla, ¿sí? O instrumentos de medición. Eso lo podemos ver en Ezequiel 41:8, ahí lo menciona. Es un reglamento, digamos, de lo que se cree en relación a lo que se creían en aquella época, específicamente en relación a los libros de la Biblia que fueron divinamente inspirados por Dios, aceptados como autorizados por la Iglesia cristiana, ¿sí? Fue debido a eso precisamente, a que eran libros inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Atanasio de Alejandría en el 300 después de Cristo fue quien primero usó la palabra canon para referirse al conjunto de libros de la Biblia considerados como inspirados por Dios, ¿de acuerdo? La selección del Antiguo Testamento tuvo un proceso llamado sedomia, ¿sí? Se escribe con P, ahorita se los pongo acá, aquí está, ¿sí? Ya me había yo atrasado, ¿sí? Ahí está, ¿no? O sea, en el concilio de Yaminia se reconocieron precisamente sus 39 libros, y el canon de la escritura es el término que se deriva de la palabra caña, ¿sí? Del hebreo cané, que es caña. Esta selección de libros del Antiguo Testamento tuvo ese proceso que se llama sedomía, que bueno, es una algo que se utilizó, ¿sí? O se utilizaba más bien en Oriente. Es una costumbre, ¿sí? En la cual los libros fueron seleccionados, organizados, y se les asignó un nombre representativo de acuerdo al contenido de esas, o sea, el contenido del libro y referente a esas tradiciones, ¿sí? La clasificación del Antiguo Testamento, ahí está, se divide principalmente en tres partes, ¿sí? Que es el Pentateuco o Torá, que es donde viene la ley que se fue dada a Moisés, ¿sí? Luego en Nevi'im, ¿sí? Que son los profetas, ellos les llaman anteriores y posteriores, o sea, los mayores y los menores, ¿sí? Y el Ketuvim, que son los escritos restantes, ¿sí? Y ellos le llaman también a esta unión de todos estos libros, ellos le llaman Tanakh, que proviene de un acrónimo, ¿sí? Que se forma con las consonantes de los nombres de precisamente de estos tres grupos, ¿sí? Torah, Nevim y Ketuvim, ¿de acuerdo? Y forman la palabra Tanakh, ¿de acuerdo? Ok, vemos aquí que precisamente la ley, está lo que es ahí encontramos lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Lo que son los profetas, ahí vemos a Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, y luego posteriores, digamos, serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, los 12, ¿de acuerdo? Los 12, ¿sí? Y los demás escritos, como ellos le llaman, ¿sí? Precisamente es donde aparecen ya los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que lo tienen como un solo libro ellos, y primero y segundo libro de Crónicas, ¿de acuerdo? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿sí? Principalmente. Hay unas excepciones que son pequeños pasajes, por ejemplo de Esdras, ahí les puse los pasajes que son, precisamente,
que es en el capítulo 4, del versículo 8 al 6, capítulo 18, perdón, del capítulo 4, 8 al 6, 18. Y luego en el capítulo 7 del 12 al 26, Daniel del 2, 4b al 7, 28, Jeremías el 10, 11. Y estos fueron escritos en arameo. ¿Sí? Son frases alusivas y que fueron escritas en arameo. En el Antiguo Testamento, permítame, ahí está. En el Antiguo Testamento se les llama la lengua de Canaán o lengua Judá. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Isaías 19, 18, 36, 11, segundo libro de Reyes 18, 26 y en Nehemías 13, 26. Ahí hace mención precisamente de la lengua de Canaán o lengua judea o de Judá. El arameo fue esa lengua internacional que después de la conquista fueron conquistados por los babilonios, ¿no? Posteriormente a eso, en el siglo IV antes de Cristo, que sucedió todo esto, fue el lenguaje de la diplomacia, les llamaban ellos, y fue la lengua predominante cuando Jesucristo estuvo en la tierra, precisamente, ¿no? Él hablaba arameo, ¿sí? Incluso en los evangelios aparecen varias frases dichas por nuestro Señor Jesucristo precisamente en arameo, ¿de acuerdo? También el Nuevo Testamento más que nada fue escrito en griego y algunas partes también de casi nada del Antiguo Testamento, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el griego pues fue traído a Palestina y Asia Menor, digamos, por Alejandro Magno, si se acuerdan, rey de Macedonia, ¿no? Conquistó el inmenso imperio persa en el año 4 antes de Cristo y llevó consigo pues todo lo que es el idioma griego, la cultura griega o también llamada helénica, ¿sí? Y muchos de sus soldados pues hablaban dialectos del griego, ¿sí? El ático y el jónico, ¿sí? Y fue el idioma del imperio de Alejandro Magno. Cuando murió precisamente su imperio se dividió, ¿sí? Entre sus principales generales, quienes siguieron usando el griego, ¿sí? También Palestina siguió usando el griego como idioma oficial, porque era el idioma oficial en aquel entonces, y fue en la época de los macabeos que se incorporó, digamos, el arameo como segunda lengua o segundo idioma oficial, pero siguió usándose más predominantemente lo que es el hebreo, ¿sí? Cuando llegaron los romanos se comenzó a utilizar o a introducir más bien el latín, pero se siguió usando más que nada el griego predominantemente, ¿sí? Los escritos originales se obtuvieron a través de manuscritos que eran copias hechas a mano, ¿sí? Sobre pergaminos de piel de cordero, de cabra, asno o de papiro, y se escribían en una sola cara, ¿eh? Después de eso fueron los códices. Eso ya es un poquito más una invención un poco más tardía, ¿sí? Pero que fueron escritas se escribían en ambas caras, ¿sí? Del rollo, en unos rollos, y se escribían en ambas caras, y fueron los precursores, digamos, de los libros actuales, ¿no? Modernos. Lo más importante del Antiguo Testamento podemos mencionar que son códices, ¿no? Más que nada, y por ejemplo está el códice que se encuentran en Leningrado, en Rusia, ¿sí? En la biblioteca de Leningrado, y ahí existen una colección
muy, muy grande de códices, y estas fueron organizadas por Abraham, Abraham este, Firkowitz entre el 1785 al 1874. ¿Sí? De ahí pues está lo que es el códice de Cairo del año 6 al 7 después de Cristo, y contiene los profetas mayores y menores, y se encontraron más de 200.000 fragmentos en la sinagoga de Cairo. Después está el códice de Alepo del año 930 después de Cristo. Este está en Jerusalén y tiene todo el Antiguo Testamento. Sí, se perdieron algunos cuando entran los musulmanes, pero se pudo recuperar la mayoría, ¿sí?, de estos fragmentos, y pues incluso se le llama la Biblia hebrea, ¿no?, a todo códice que existe en Jerusalén. También está el códice de Leningrado del año 1009 después de Cristo, contiene casi todo el Antiguo Testamento, y se ha usado como base principal de todo lo que son las Biblias modernas, ¿no?, de las diferentes traducciones, y se encuentra en la Biblioteca de San Petersburgo, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento, ¿no?, es digamos que es la parte donde se diferencia, digamos, la Biblia cristiana, ¿no?, que está compuesta de libros y cartas escritas a partir del nacimiento de Cristo. Y estos no se toman en cuenta por los judíos ortodoxos, porque dicen que pues como no reconocen a Cristo como su Mesías, entonces no lo pueden tomar como base de la Biblia, debido a que no proviene de la inspiración principal que venía de Moisés, ¿sí? Entonces no lo toman como tal, y por eso digamos que no creen que es inspirada por Dios, ¿sí?, esa parte. Entonces por eso no lo toman como parte de la Biblia. Nada más los cristianos son los que lo tomamos como tal, o hay judíos mesiánicos, los cuales tampoco son reconocidos por los judíos ortodoxos, ¿no? Pero eso es los que sí reconocemos precisamente esa segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Se usó el término testamento, proviene del vocablo hebreo berit, alianza o pacto, y el latín testamentum, ¿sí? El evangelio del griego, a ver, permítame, ahí está, el evangelio, ahí les puse la palabra en griego, que no la sé pronunciar, y según la fe cristiana son las buenas nuevas o las buenas noticias, ¿no? Más o menos leyendo el griego diríamos que es evangelio, algo así, ¿no? Pero ahora sí que las palabras ahí que aparecen, la verdad no sé hablarlas, ¿no? Nada más sé que se pronuncia más o menos así, ¿no? Sí, ahora, el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, los cuales se dividen precisamente en tres partes, ¿no? Estas tres partes son los libros históricos, ¿sí?, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Y estos cuentan la vida de Cristo y hechos de los apóstoles, ¿sí? Ahí vemos lo que es pues ahora sí que de que ahí menciona de que Jesús asciende y empieza a hablarse acerca de la expansión del Evangelio, ¿sí? También vemos que hay 21 cartas, o sea, no hay cartas a 7 ciudades, que es Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 5 cartas a 4 personas y a una región o pueblo, ¿sí?, que es 1 Timoteo, 1 y 2 de Timoteo,
Tito, Filemón, Hebreos, y 7 cartas escritas por 4 personas a los creyentes, que es Santiago, primera y segunda de Pedro, y primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y un libro profético que es Apocalipsis, ¿no? ¿De acuerdo? Y permita, ahí está. Me voy a quitar yo para que puedan ver ahí lo que son precisamente, ahí está lo que son la transición, y ahí está. ¿De acuerdo? Ahí están las comparaciones y perspectivas de Jesucristo. O sea, Mateo, cómo habla de cada uno de estos, en estos evangelios, ¿no? O sea, Mateo lo empieza a hablar de Cristo como el rey, ¿sí? Va dirigido a los judíos y fue escrito en Antioquía de Siria, ¿sí? Son 28 capítulos y hay 53 citas del Antiguo Testamento. Marcos lo presenta como siervo, ¿sí? Fue escrita a los romanos, en Roma, fue escrita en Roma, Italia, ¿sí? Y son 16 capítulos y tiene 36 citas del Antiguo Testamento. Lucas lo presenta como hombre, fue escrito para los griegos y fue escrita en Cesarea de Palestina, ¿sí? 27 capítulos y 25 citas del Antiguo Testamento. Y Juan lo presenta como Dios hombre, ¿sí? Fue escrita a la iglesia y se escribió en Éfeso de Asia Menor, ¿sí? 21 capítulos y 20 citas del Antiguo Testamento. En Hechos vemos el ministerio de Jesucristo después de la resurrección, su ascensión, ¿sí? Lo vemos, su ascensión a los cielos, y también la llegada del Espíritu Santo. Vemos la creación de lo que es la iglesia y el esparcimiento de lo que es el Evangelio, cumpliendo precisamente el mandato que lleva de llevar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra, ¿no? Nos narra también la conversión de Saulo de Tarso, que posteriormente se le llamó Pablo, y sus viajes misioneros. Recordemos que Pablo fue el mayor teólogo del Nuevo Testamento, ¿no? También están las llamadas cartas paulinas, ¿no? ¿De acuerdo? Y vemos en Romanos, ¿no? Precisamente ahí ya les puse Romanos, la mención de Romanos, que la carta a los romanos es considerada por muchos estudiosos como una de las mejores tratados de teología, ¿no? Su influencia sobre la iglesia ha sido enorme, realmente. Se dice que esta carta era una presentación de Pablo a los romanos y a la vez presentar el mensaje de salvación dado por Cristo. Por eso es que esta carta para muchos es un buen compendio de doctrina cristiana donde destaca el tema de la salvación por fe, ¿sí? Somos justificados por la fe y no por las obras, ¿sí se acuerdan de esto, no? A ver, déjenme ponerme otra vez aquí y transición, ahí está, ¿sí? Y ok, vemos primera y segunda de Corintios, ahí se los puse, y aquí se le escribe a la iglesia de Corintios 2 cartas. Al parecer vemos que estaba pasando por una serie de problemas, los cuales eran básicamente problemas doctrinales, ¿sí? Y problemas prácticos, por lo que Pablo les escribe para darles algunas soluciones, enseñándoles a vivir como cristianos, ¿sí? Dentro de una sociedad pagana, ¿sí? ¿Se acuerdan que pues, Corintio como era, ¿no? Entre los problemas que se estaba dando en la iglesia de Corintios, pues tenemos la división, el incesto, asuntos legales, vemos fornicación, matrimonio, divorcio, o sea, alimentos sacrificado, perdona, a los ídolos, el uso del velo, bueno,
el abuso de la cena del Señor. Vemos un montón de cosas ahí, no sé, hasta dones, la resurrección, muchas cosas de esas, ¿no? Y a propósito, vemos que él les habla acerca de todo esto, ¿no? Y en la segunda carta es básicamente la defensa del apóstol Pablo hacia él, ¿no? Para que lo tengan en cuenta como apóstol, ¿sí? Y la autoridad que como apóstol tiene, ¿sí? Esa es la defensa de la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿sí? Vamos a ver lo que es Gálatas también. Sobre el propósito de esta carta, bueno, es posible verlo en los primeros versos de la misma, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Pablo ve un peligro que está acechando a la iglesia, que es el, el fondo de Galacia, ¿no? Al parecer había algunos que le estaban presentando un evangelio, perdón, diferente al que Pablo les estaba predicando, ¿no? Entonces, desde el principio empieza a atacar todo lo que son estas, pues así que estas ideologías que se estaban presentando en Gálatas, ¿eh? También podemos ver, es un resumen chiquito, porque no podemos extendernos demasiado. Para eso lo vamos a ver en cada una de las cartas, vamos a estar entrando a cada uno de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo, todo, ¿no? Vamos a irlo viendo, vamos a dando un panorama de cada uno. Ahorita es una pequeña embarradita de todo lo que vamos a ver, ¿sí? En Efesios, pues vamos a ver ahí, en comparación a otras cartas donde se trata problemas de división, de doctrina y otros temas propios de la iglesia local, ¿no? ¿Sí? De Efesios, de Éfesos, era Éfeso, ¿sí? La iglesia. Pero, bueno, vemos también ahí Filipenses, esta carta, déjenme ver porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. Ahí vamos, ya casi, me voy a apurar más, si no, vemos Filipenses. Esta carta era, se pudo haber sido también para Éfeso, sí, se circuló precisamente a Éfeso también. De aquí se deduce el propósito principal de la carta era agradecer a los hermanos las ofrendas, ¿se acuerdan que habían mandado? ¿Sí? Pero también decirles que a pesar de las circunstancias que él está, acuérdense que seguía preso, ¿no? Cuando escribe esta carta, uno puede sentir gozo en Cristo a pesar de lo que está pasando. Quería animarlos, ¿sí? a soportar las pruebas con valentía y confianza en Cristo, ¿sí? También vemos ahí Colosenses, Pablo motivado por los informes de Epafras, ¿sí? Se había movido a escribirles, ¿no? Le dio ese ánimo para escribirles. Al parecer había tratado en la iglesia algunas falsas doctrinas, les había hablado acerca de eso. Estas falsas doctrinas eran una mezcla de varias cosas, ¿no? Paganismo, legalismo, ocultismo, judaísmo, cristianismo férreo, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Algunos creen que era una forma de gnosticismo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo veremos después, ¿de acuerdo? Pero Dios no puede ser material, porque ella decían, ¿no? Es mala y gnosticismo, ¿no? Sí, o sea, emana de Dios o sea, Cristo emana de Dios y no es un verdadero Dios, o sea, todo esto es lo que ataca en ese momento Pablo cuando les manda la carta de Colosenses, ¿no? También podemos ver ahí la primera y segunda carta de Tesalonicenses, siendo una iglesia relativamente joven, que estaba bien encaminada. Realmente Pablo, al parecer, sintió la necesidad de escribirles para animarlos, ¿no? Pero también para explicar mejor lo que era la segunda venida de Cristo. Algunos de la iglesia habían muerto, pero el Señor Jesús aún no regresaba. ¿Qué pasaba con ellos, no? Esto generó
una preocupación en este sentido, ¿no? Con esto no en la mente Pablo les escribe para explicarle la resurrección y la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es uno de esos temas que tenía que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos creían que ya era inminente, sí, pero y otros que ya estaban viviendo esos días, ¿no? Porque acuérdense que estaban siendo perseguidos, o sea, que a través de la historia, de toda la historia de la humanidad, después de Cristo, sabemos que en cada época hemos pensado que ya está cerca, que ya está, ¿no? Pero tenían que cumplirse muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Y entonces él les habla acerca de todo eso, ¿no? Les explica que no era así, ¿no? Que aún faltaba, que antes de que el Señor viniera debían de suceder algunas cosas primero, ¿de acuerdo? Primera y segunda carta de Timoteo, Pablo al escribir estas cartas, sí, lo anima, pero a la vez también lo ayuda a enfrentar falsas doctrinas en la iglesia. Este, bueno, Pablo lo exhorta también a que enseñe sana doctrina. Otro propósito de la carta es animarlo en el liderazgo de la iglesia. En la segunda carta le escribo para pedirle que vaya pronto a verlo, ¿no? Porque también él está ya pensando que ya pronto se va a partir, entonces le pide que vaya a verlo, ¿no? Y que sobre todo que siga defendiendo la sana doctrina, ¿sí? Y bueno, que tenga cuidado con las falsas enseñanzas. Vemos también ahí está, Tito, vemos a Tito, la carta de Tito, la reputación de los crecenses no era buena, había que enseñarles a vivir una vida en santidad, sea de manera individual, familiar y como comunidad, ¿no? Era necesario nombrar a ancianos irreprochables y toda esta serie de cosas que ahí les enseñan, ¿sí? También. Y vemos también ahí a Filemón, ¿sí? La carta de Filemón, pues, que acuérdense que Filemón tenía un esclavo, Onésimo, ¿sí? Entonces le pide que reciba a Onésimo, el cual está arrepentido y que es hermano en la fe, ahora, ¿sí? Para que lo acepte y no lo juzgue. Sí, el otro propósito también era demostrar su alegría por el ministerio de Filemón, ¿no? Y alentándolo a que continuara así, ¿de acuerdo? Luego vemos ahí, pues, la carta a Hebreos, escrita, esta es una carta para alentarlos a mantener su vida de fe en Cristo, o sea, es una tesis, ¿no? Esta de Cristo, esta carta, pero bueno, lo veremos con más adentrada posteriormente, ¿no? Vemos también ahí la carta a Santiago, que precisamente la acabamos de estudiar, ¿sí? Y a lo que es la fe por acción, ¿no? No que tu fe en obra sea demostrada a partir de las obras que tu fe está haciendo que hagas, ¿no? Entonces, es demostrar esa fe con obras prácticas, ¿no? Primera y segunda carta de Pedro, vemos que ya también la estudiamos, ¿sí? Es el aliento, exhortación, ¿sí? El testimonio, animar a los creyentes, advertirles de falsos maestros, ¿no? Una serie de la negación o sea, estaban negando el evangelio, ¿no? Entonces, de allí que el interés de Pedro que sea que los lectores sean fieles en las enseñanzas apostólicas, ¿no? Vemos también ahí primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Escritas para refutar falsas enseñanzas, o sea, si se dan cuenta, la mayoría de cartas son para escribir acerca de las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos que negaban a Cristo, la encarnación de Cristo, otros negaban que Cristo fuera
Dios, también Juan le escribe a Gallo para que continuara con el espíritu de su hospitalidad, lo elogia, o sea, sí, anima, y aparte lo anima, ¿no? A que siga adelante, perseverando en la vida cristiana, ¿sí? Vemos a Judas, también el propósito de la carta es alentar a la iglesia a la necesidad que ellos tenían de estar pues, alertas constantemente, ¿no? Ellos deben estar vigilando cualquier peligro que atente contra la iglesia, ¿no? Entonces vemos ahí todo esto, vamos a ver lógicamente Apocalipsis, ¿sí? Que el entender el propósito del libro muchas veces depende de la corriente de interpretación, ¿sí? Que estemos usando, pero de manera general diremos que Juan, al escribir este libro, tuvo el propósito de fortalecernos en la fe a las iglesias, ¿sí? El valor de los creyentes en Cristo, animarles a soportar los momentos difíciles de persecución, y etcétera, ¿sí? Y finalmente Cristo será el triunfador sobre todo, ¿no? Un resumen, podríamos decir que Juan quería dar esperanza al creyente, ¿sí? Ahí no lo adelanté, perdón, ¿sí? Entonces vamos a ver toda esta serie de libros, ¿sí? A través de este estudio de lo que es este panorama de la Biblia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces los espero la próxima semana porque ya vamos a empezar con Génesis. Vamos a dar un panorama de Génesis y está muy interesante y vamos a enfatizar todas esas partes importantísimas que tiene Génesis, ¿sí? Entonces los espero la próxima semana. Les agradezco mucho que estén conmigo nuevamente y que Dios los bendiga y los cuide mucho. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.